La historia del apóstol Pablo. Segunda parte. El ministerio de Pablo. Como todo fariseo, Pablo había sido un fiel practicante del judaísmo. Poseía un poderoso celo hacia las Sagradas Escrituras y se esmeraba en defender sus convicciones, volviéndose un infalible perseguidor de los discípulos de Jesucristo, quien para él no era más que un falso profeta y representaba una blasfemia que pisoteaba las tradiciones entregadas por Dios a Moisés para su pueblo. Sin embargo, todo cambió cuando en ese viaje a Damasco tuvo un encuentro con Dios. Esa experiencia marcó un antes y un después para Pablo, porque experimentó un cambio radical y profundo en su vida. Pero, ¿qué pasó con Pablo una vez que decidió seguir a Cristo? ¿Siguió el propósito de Dios con el mismo celo con el que antes había vivido? ¿Cómo su vida y su ministerio pueden ser un ejemplo para nosotros? Conozcamos entonces la historia del ministerio de Pablo. Los primeros pasos en la vida cristiana de Pablo no fueron sencillos, puesto que debió enfrentarse a sí mismo. Atrás quedó su religiosidad, su orgullo e incluso el control de su vida. Su primera predicación en Jerusalén levantó una fuerte oposición, que aumentó a niveles tan altos que quisieron matarle. Por este motivo, los hermanos decidieron enviarlo a Tarso para salvarlo de la muerte. Pablo permaneció en su ciudad natal hasta que tiempo después Bernabé acudió en su búsqueda. Hermano Bernabé, hace tanto tiempo que no lo veía. Me alegra que haya venido hasta Tarso y poder conversar con usted otra vez. Mi hermano, yo también me alegro mucho de verlo. Han pasado tantas cosas en estos años. Supe que lo enviaron a Antioquía, hermano. Sí, hermano, este tiempo ha sido realmente maravilloso y en verdad me he acordado mucho de usted. Gracias. No sabe cuánto recuerdo siempre a cada hermano. Entre ellos usted, que me presentó a los hermanos en Jerusalén. Hermano, están pasando cosas tremendas entre los gentiles. Los gentiles. Me he enterado de algunas cosas. Hermano, hace tiempo atrás, nuestro hermano Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio, un centurión. Dios primero le indicó, por medio de una visión, que no llamara inmundo aquello que él ya había limpiado, y le dijo que fuera con los hombres que lo habían ido a buscar. Entonces, el hermano no hizo otra cosa más que obedecer al Señor. Claro, de lo contrario no hubiese ido a la casa de un gentil. Eso es contaminación para un judío. Exacto, pero en obediencia a la voluntad de Dios, él fue a la casa y allí les habló del Evangelio de Jesús y de sus vivencias como apóstol de Jesús. Y él y su casa creyeron todos, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos sin necesidad de imposición de manos, tal como ocurrió en el aposento alto, y luego de esto fueron bautizados. Hermano, también a ellos Dios les ha dado el arrepentimiento para vida. Al principio hubo resistencia en la iglesia de Jerusalén, pero cuando el hermano Pedro explicó todo, no hubo otra cosa que hacer, nada más que hacer que dar la gloria a Dios. Qué tremendo lo que me está contando. Así es, hermano. Del mismo modo, allá en Antioquía, donde estaban algunos de los hermanos que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban. Claro. Ellos solo predicaron la palabra a judíos, pero hubo 2 hombres que sí les predicaron a los gentiles, y hermano, ellos creyeron. Cuando esto se supo en Jerusalén, me enviaron a mí a la ciudad, y qué regocijo tuve al conocerlos. Yo los exhorté para que fueran fieles a Dios, pero qué maravilloso cómo se mueve el Espíritu de Dios. Hermano, estoy sin palabras. Realmente Dios se está moviendo entre los gentiles. Así es, mi hermano. Por eso vine por usted. Yo sé lo que Dios le ha dicho, y necesito ayuda en Antioquía, donde Dios se está moviendo de formas insospechadas. Hermano, qué alegría siento. No hay otra cosa más que desee que hacer la voluntad del Señor. Es un honor para mí ir con usted. Entonces, Pablo se despidió de sus amigos y de su familia una vez más,
Preparó algunas cosas necesarias para el viaje y junto a Bernabé se dirigió hacia Antioquía, donde enseñaron el Evangelio a muchas personas, quedándose allí con los hermanos por un año. En este lugar fue donde los seguidores de Jesús comenzaron a ser llamados como cristianos por primera vez, pues sus vidas eran como la vida de Cristo. La iglesia de Antioquía tenía diferentes profetas y maestros, pero el Espíritu Santo pidió apartar a Pablo y Bernabé para la obra a la que los había llamado: llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando hubieron ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Con este primer viaje, Pablo inicia su vida misionera, periodo que tomaría 12 años de su vida. Desde este primer momento, él sabía que encontraría dificultades en el camino, pero se sentía seguro al dirigir sus pasos hacia donde el Espíritu Santo le indicaba. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía hacia la isla Pafos, que recorrieron por completo. Desde el primer momento, ellos no estuvieron solos, sino que tuvieron como ayudante a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Sin embargo, desde este punto, Marcos decide volver a Jerusalén. Seguramente tuvo temor de la fuerte oposición que significaba proclamar el Evangelio. Entonces, Pablo y Bernabé continúan el viaje solos. En primer lugar, Pablo proclamaba el Evangelio de Jesucristo en las sinagogas judías durante los días de reposo, donde a través de las Escrituras buscaba mostrarles que Jesús era el Mesías prometido para su pueblo. Al escuchar estas palabras, algunos se interesaban en saber más y escudriñar las Escrituras. Otros creían en el Evangelio y se acercaban a Pablo, pero otros se oponían radicalmente a los dichos de los misioneros, considerando que el mensaje era una blasfemia y que era peligroso permitir que las multitudes creyeran. Pero cuando eran rechazados en las sinagogas, ellos se dirigían a los gentiles. Nuestra primera obligación era darle el mensaje de Dios a ustedes los judíos. Pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora le anunciamos el mensaje a los que no son judíos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles se llenaban de gozo con la palabra de Dios, aunque también entre ellos había quienes continuaban aferrándose a sus dioses paganos. En el Imperio Romano se adoraba a un conjunto de dioses, donde incluso el emperador era adorado como a un dios. Ellos permitían que las personas tuvieran sus propias creencias, pero el nuevo evangelio podía ser visto como una amenaza para el poder y el dominio que el imperio tenía sobre las diferentes ciudades. Por este motivo es que Pablo también encontró oposición entre los gentiles. Cierto día, en la ciudad de Listra, por medio de Pablo, Dios sanó a un hombre cojo de nacimiento. Pero el pueblo pagano malinterpretó a Pablo y Bernabé, pensando que eran dioses, y quisieron ofrecerles sacrificio, situación que ellos intentaron aclarar. A pesar de esto, los judíos opositores persuadieron a la multitud y Pablo fue apedreado y arrastrado hasta las afueras de la ciudad, puesto que ellos pensaron que Pablo había muerto. Me dijeron que estaba aquí, fuera de la ciudad. Lo apedrearon y lo dejaron aquí. Creyeron que estaba muerto Oh, ¿cómo pudo pasar esto? y no pude hacer nada para impedirlo. Fueron los judíos de Antioquía y de Icono. Ellos influenciaron a la multitud para que lo apedrearan. El Señor permita que podamos hallarlo con vida. Ahí está, miren. Desde aquí puedo verlo. ¡Vamos! Tenemos que apurarnos. Oh, hermano Pablo. Sí, está vivo. Gracias al Señor. Es un milagro. Hermano Pablo, tenemos que llevarlo a la ciudad. El hermano Bernabé está allá. Será solo por esta noche. Mañana deben salir de Listra. Oh, mis hermanos, gracias por venir. Estoy muy adolorido. Hermano, sosténgase de nosotros. Vamos a sacarlo de aquí.
Creo que puedo ponerme en pie. Lo lamento mucho, hermano Pablo. Pudo haber muerto. Bueno, mi hermana, las tribulaciones son necesarias para hallar el reino de Dios. Gracias al Señor Jesucristo que usted está vivo. Bueno, tenemos que irnos. Es peligroso que nos vean. Claro, vamos. Al día siguiente, y a pesar de haber estado al borde de la muerte, Pablo, en compañía de Bernabé, se dispuso a salir de la ciudad para continuar su camino. Una vez de vuelta en Antioquía, Pablo y Bernabé fueron recibidos por sus hermanos con mucha alegría, y cuando estuvieron reunidos, compartieron con ellos las maravillas de su viaje y todo lo que había pasado con los gentiles. En ese tiempo se levantó una fuerte discrepancia, que para nuestro siglo no parece muy importante, pero que en realidad es relevante para nosotros. Ocurría que el Evangelio llegaba tanto a judíos como a gentiles, quienes antes de convertirse al cristianismo llevaban vidas muy diferentes. Había entre los convertidos un movimiento judaizante que enseñaba a los gentiles que debían ser circuncidados conforme a la ley de Moisés para ser salvados. Como Pablo y Bernabé se habían enfrentado a las ideas de este movimiento, fueron llamados a Jerusalén, junto con los ancianos y los apóstoles, para tratar estos asuntos y determinar si era pertinente pedir a los gentiles convertidos seguir las normas y leyes de vida del judaísmo, entre ellas la circuncisión. La reunión, que fue realizada en Jerusalén, tuvo una importancia histórica para la fe cristiana y recibió el nombre de Concilio de Jerusalén. Hermanos, recibimos la circuncisión de un mandato de Dios Todopoderoso, y fue la señal del pacto que hizo Dios con Abraham y su descendencia. Luego fue confirmado por Dios a través de Moisés, porque Dios dijo: y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, hermanos, es necesario que los gentiles sean circuncidados para que tengan parte con Dios, para que sean salvados por Jesucristo. Varones hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los gentiles el Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y le dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué poner a prueba a Dios al imponer una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Queridos hermanos, Dios nos ha guiado por distintas ciudades, trayendo multitudes al Evangelio. Muchos gentiles han creído y han recibido el Espíritu Santo. Ellos reciben de buena gana el Evangelio y se gozan con la palabra de Dios. Siempre que hemos sido azotados, expulsados o apedreados, como me ocurrió en Listra, han sido los judíos quienes han inquietado a la multitud. Por otra parte, también hemos vivido lo que ha experimentado Simón Pedro, al ver cómo el Espíritu Santo cae en los gentiles sin la necesidad de la imposición de manos, al contrario de cómo ocurre en el caso de los judíos. Hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los gentiles por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Mi consejo es que no inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, de fornicación, de comer carne de animales ahogados y de beber sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Los ancianos y apóstoles estuvieron de acuerdo con lo señalado por Jacobo, y se redactó una carta para ser enviada por medio de Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía, con el propósito de dar a conocer a los hermanos la decisión tomada por el Concilio de Jerusalén. Junto con Pablo y Bernabé, se determinó enviar con ellos a Silas y Judas, varones principales entre los hermanos, para confirmar la carta. Esta determinación fue agradable a los ojos de Dios,
puesto que, como dice el hermano Branham, la circuncisión en la carne implicaba una salvación por obras humanas, pero cuando el Espíritu de Dios cayó en pieles humanas, la señal del pacto fue precisamente el Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, presentaron la carta ante la congregación y fue confirmada por Silas y Judas, tal como había sido establecido por el concilio en Jerusalén. Los hermanos recibieron la carta con regocijo, pues para ellos significaba un gran consuelo poder vivir el Evangelio sin el peso que significaba la ley del judaísmo. Pasado un tiempo, Pablo decide comenzar su segunda misión y volver a las iglesias que él y Bernabé habían ayudado a formar. Pablo quería ver a los hermanos del pueblo gentil. Estaba ansioso por llevarles la carta del concilio y apoyarlos, afirmarlos en la verdad. Pero al comentarlo con su compañero, se encuentra con algo inesperado. Bernabé desea incluir en el viaje a Marcos, que los había dejado en la primera misión. Solo creo que ahora que el hermano Marcos está de vuelta, podemos incluirlo. ¿Por qué dejarlo fuera de la bendición? No lo digo porque él sea mi primo. Él es un joven dedicado al Evangelio. Su casa siempre estuvo a disposición de los hermanos allá en Jerusalén. ¿Cómo vamos a dejarlo fuera? Usted sabe muy bien lo arriesgadas que son las misiones. Se necesita alguien que pueda dar su vida por la causa, no alguien que a la primera dificultad retroceda. Eso no es seguir el Evangelio, pensé que lo sabías. Y no me importa que ponga a disposición su casa, él necesita madurar, necesita crecer, no está listo. Y ya no me voy a referir más al tema, esto es simple, ¿vienes conmigo o mejor no me serás de tropiezo? Me parece injusto. Yo también tengo una comisión, y si no me quieres como compañero, mejor me voy con Marcos. Muy bien, esa es tu decisión. Pablo nunca entraba en conflicto por motivos personales, ni por rivalidad, sino que solamente se enfrentaba a aquellas situaciones en las que veía que el Evangelio o su comisión estaban comprometidos. En este caso, los deseos de Bernabé se encontraron con el ferviente celo de Pablo. Entonces, como Silas había decidido quedarse en Antioquía, en vez de volver con Judas a Jerusalén, Pablo lo escoge como su compañero de viaje. De este modo, ambos inician un largo camino, encomendados a la gracia del Señor por los hermanos de Antioquía. Ambos pasaron confirmando a las iglesias por Siria, Cilicia y Derbe, hasta que llegaron a Listra, la ciudad donde Pablo había sido apedreado anteriormente. Las penalidades sufridas en ese lugar habían dado frutos, puesto que allí encontró a Timoteo, un joven de buen testimonio entre los hermanos. Cuando conoció a este varón, Pablo quiso llevarlo, pero antes era necesario que fuera circuncidado para evitar los cuestionamientos de los judíos. Desde que conocí el Evangelio de Jesucristo, yo ya no me puedo apartar de él. Yo ya le entregué mi vida al Señor. Y si usted cree que puedo serle útil en el ministerio, yo feliz voy con usted. En cuanto a la circuncisión, yo lo acepto. Entiendo que si no lo hago, podría traer algún problema para nosotros entre los judíos. Todos saben que mi padre es griego. Timoteo había aceptado ir con Pablo y Silas. Era una decisión importante y él estaba consciente de eso, a pesar de su juventud. Así fue como continuaron el viaje, guiados por el Espíritu Santo, hasta llegar a la ciudad de Troas. En este lugar se les integra Lucas, un creyente de origen griego, médico de profesión, que amaba la palabra y que se encontraba dispuesto a proclamar el Evangelio. El grupo de misioneros también enfrentó muchas dificultades, pero como ya era sabido por Pablo, todo tenía un propósito y solo debía seguir el camino señalado, como cuando el Espíritu de Dios le habló a Pablo por medio de una visión para conducirlo a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Luego de un viaje agotador, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Allí encontraron a una mujer esclava, poseída por un demonio de adivinación, que persistía en seguirlos día tras día
gritando que ellos eran siervos de Dios. Pablo sabía que como apóstol tenía autoridad para reprender ese espíritu maligno, pero él esperó a que el Espíritu Santo le dijera que era hora. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escúchenme. Hermanos, Ellos se les otra vez anuncian viene el la camino mujer. de salvación. ¿Cómo ella puede decir la Estos verdad, hombres siendo que los son mismos siervos judíos del Dios están en nuestra Altísimo. contra? Estos hombres, vengan a Lo que verlos. pasa, Timoteo, es que el Escúchenme. maligno también conoce la palabra de Dios, pero Dios no necesita ayuda para dar a conocer su mensaje. Vengan a verlos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le Te mando, en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Cuando Pablo echó fuera al espíritu de adivinación que había en la mujer, éste salió inmediatamente. Al instante ella dejó de gritar y se quedó mirando fijamente a Pablo desconcertada, teniendo muy de cerca las miradas de su dueño. Me siento diferente. Ahora eres libre de ese demonio que te atormentaba. Mujer, ¿quiénes decías que eran estos hombres? No los escuches. ¿Cómo va a ser malo el don que te dieron los dioses? ¿Qué te pasa? Dime algo. Lo siento, mi señor. No puedo escuchar las voces de los espíritus que me hablan. ¿Quiénes son ustedes para meterse con las esclavas ajenas? Con lo que le hicieron me quitaron el trabajo. ¡Pueblo! Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no tenemos por qué recibir o hacer, porque somos romanos. A pesar de que Lucas y Timoteo también estaban en el lugar, solo Pablo y Silas fueron llevados ante las autoridades. Entonces, por orden de los magistrados, Pablo y Silas fueron azotados, recibiendo un duro castigo que soportaron valientemente. Después de esto, fueron llevados a prisión, donde se le encargó al carcelero que los guardase con mucha seguridad. Vaya pago que les da el Dios de ustedes, azotados y luego traídos a la cárcel, y por si fuera poco, están en la celda más escondida, para que nadie pueda venir a sacarlos. ¡Cuánta palabrería! Esto les pasa por meterse con esclavas ajenas. Nosotros estamos dispuestos a pasar por esto, con tal de llevar la palabra de Dios a todas partes. La palabra de Dios libera a los hombres de su pecado y de las cadenas que los atan. Jesús, quien habitó entre nosotros, murió por nosotros y también por ti. Resucitó de entre los muertos y ahora nos da la salvación a nuestras almas, y esa salvación también es para ti. Pero yo no te veo muy libre ahora. Primero que ese Dios tuyo los libera a ustedes, si es que puede. Y ahí recién voy a creer. Para Pablo y Silas, estar en la cárcel no era un impedimento para alabar a Dios, y mucho menos una excusa para apartarse de Él. Efectivamente, ellos no podían predicar en las calles, pero sí podían orar y hablarles del Evangelio a los prisioneros que estaban con ellos en prisión. Llegada la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos al Señor. Habían creado un ambiente especial, diferente al que se acostumbra en esos lugares, y los prisioneros escuchaban en silencio los cánticos. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
De pronto comenzó un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, por lo que se abrieron todas las puertas y las cadenas que sujetaban a los prisioneros también se soltaron. Entonces, el carcelero, que había despertado de su descanso, no veía a ningún hombre en la cárcel, por lo que estaba desesperado por su vida, sabiendo que si perdía a un prisionero, lo iban a ejecutar. No, se escaparon los prisioneros. Se abrieron las puertas. Perdí a los prisioneros. ¿Me van a matar? Estoy acabado. Será mejor que termine con mi vida. No te hagas daño. Todos estamos aquí. No puedo ver a nadie. Necesito luz. ¡Guardia! Aquí tiene. ¿Están aquí? ¿Están todos aquí? Ustedes dos me salvaron la vida. Pudieron haberse ido, pero se quedaron aquí con estos hombres. Pablo y yo somos libres desde que recibimos al Señor. Estamos aquí porque es la voluntad del Señor. Dios no quiere que tú mueras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Luego de todo lo que había ocurrido en prisión, Pablo y Silas habían quedado en libertad y se encontraban gozosos con todo lo que Dios había hecho. Habían olvidado los azotes y la persecución, y ya con los hermanos Timoteo y Lucas conversaban tranquilamente en compañerismo cristiano, como siempre, hablando de cosas espirituales. Bueno, mis hermanos, esta es nuestra última noche aquí en Filipos. No podemos quedarnos. Mañana debemos continuar por las ciudades de Macedonia, como lo ha ordenado el Señor. Ha sido difícil, pero tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros. Así es, hermano Pablo. Dios nos ha dirigido durante todo el camino. Oh, hermano, después de lo que pasó con la conversión de la hermana Lidia y toda su familia, y también con la conversión del carcelero, yo nunca hubiese imaginado que él creería en el Señor Jesucristo. Fue tremendo lo que hizo el Señor. Toda su familia creyó y fueron todos bautizados. Incluso curaron nuestras heridas. Bueno, y también fuimos libertados por los magistrados en persona. Lo que pasó fue que ellos tuvieron miedo. Ellos nunca pensaron que quienes habían azotado públicamente eran unos ciudadanos romanos. Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo no nos permitió predicar el Evangelio en Asia y tampoco en Bitinia. Por eso usted tuvo esa visión, hermano Pablo. Así es, Timoteo. Muchas veces yo no entiendo por qué Dios me guía hacia un lugar u otro, pero he aprendido con el tiempo a dejarme guiar por Él. Si me preguntas, yo hubiese ido a Asia y Bitinia. Seguro hay gente que necesita escuchar el Evangelio, pero yo no puedo hacer algo diferente a lo que Dios me manda. Lo primero en todo es saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor me habló por medio de la visión, solo tenía que obedecer. Claro, mi hermano, la visión que usted tuvo de noche, del hombre macedonio que le pedía ayuda. Dios ha guiado todo su ministerio. Creo que aún no tomo nota de eso. Hermano Lucas, no le había querido preguntar antes, pero ¿por qué usted toma nota de todas las cosas que pasan? Hermano, esto es algo que me apasiona. Mire, todas estas cosas son muy importantes para mí. Desde la venida del Señor Jesucristo hasta ahora, donde después que el Espíritu Santo cayó en pieles humanas, las maravillas de Dios se manifiestan en simples mortales. No quiero olvidar todo lo que he escuchado por parte de los creyentes, y tampoco lo que he vivido. Usted sabe que yo soy doctor, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, yo soy un hombre de ciencia, y no puedo pasar por alto que con mis propios ojos he visto cómo se recomponen huesos, cómo sanan las enfermedades, cómo la gente cambia completamente, sin importar nada. Entonces, mi hermano, yo quiero registrar la historia de la primera iglesia. Pienso que es importante que se conozca bien la verdad, así como se conserva lo dicho por los profetas en el pasado. Yo creo que todos estos hechos del Espíritu Santo pueden ser de profunda ayuda para los que están lejos. Bueno, en algún momento el Evangelio se predicará en todo el mundo y estará al alcance de todos los gentiles. Eso dijo Jesucristo. Amén.
Eso dijo el Señor, y cuando eso pase, vendrá el fin. Así es, eso fue dicho. ¿Sabe, hermano Lucas? Es muy cierto lo que usted dice. Los creyentes tenemos una historia que no podemos olvidar. Seguro será de mucha ayuda para los creyentes. Seguro que sí. Bueno, mis hermanos, mañana debemos seguir nuestro camino por la provincia de Macedonia. Hermano Lucas, usted se quedará aquí en Filipos con los hermanos, ¿verdad? Así es, hermano Pablo. Ha sido un gran agrado compartir el viaje con usted. Nosotros seguiremos la misión. Esperaría encontrarlo en Macedonia cuando pasemos nuevamente por acá, confirmando las iglesias. Cuente con eso. Para mí ha sido un honor viajar con ustedes y proclamar el Evangelio. Pablo, junto con sus fieles compañeros Silas y Timoteo, continuó el viaje soportando como siempre el reproche y la persecución de sus adversarios. En la ciudad de Tesalónica, luego de haber atraído a la verdad tanto a judíos como a gentiles, Pablo tuvo que ser sacado rápidamente hacia otro lugar para evitar que lo mataran, pudiendo reencontrarse con sus compañeros en la ciudad de Corinto. Pablo y sus acompañantes debían ser escondidos o sacados de las ciudades por los hermanos cada vez que se levantaba la persecución y sus vidas estaban en peligro. Pero cuando se levantó oposición en Corinto, Dios le habló para que se mantuviera en la ciudad. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En ese lugar, su estadía se prolongó por 1 año y medio, y allí escribió cartas a la joven iglesia de Tesalónica para instruirlos y guiarlos en la palabra de Dios. Luego de este periodo, Pablo pasó brevemente por Éfeso para finalmente llegar a la ciudad de Antioquía, que había dejado en compañía de Silas hace aproximadamente 4 años. Se mantuvo en ese sitio hasta que por orden comenzó su tercer viaje misionero. En esta oportunidad y como siempre, Pablo tenía como propósito confirmar a las iglesias que se habían formado recientemente, guardando un especial interés por la iglesia de Éfeso, donde se había comprometido a regresar si era la voluntad de Dios. Pablo también muestra interés en formar misioneros capaces de llevar el evangelio a otros pueblos, por lo que en esta oportunidad se apoya en ellos para llevar cartas a las iglesias y para ayudarles en sus dificultades. Pablo ponía especial atención en alimentar y guiar a sus ovejas adecuadamente para que pudieran conocer al Señor y dar fruto, por lo que, habiendo llegado a Éfeso, halló a ciertos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Entonces se dirigió prontamente a ellos, enseñándoles qué debían hacer para recibir la promesa. Hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabemos el Espíritu Santo. No hemos oído hablar de eso. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Le dijo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Pero hermanos, él se refería a Jesús, el Cristo. Es necesario que se bauticen otra vez. Nosotros fuimos sumergidos en el río Jordán. Juan nos bautizó. Lo que pasa es que el Cristo prometido ya vino y habitó entre nosotros. Este bautismo es para la remisión de pecado, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Deben ser bautizados correctamente para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Hemos pasado tanto tiempo sin saber estas cosas. Necesitamos ser bautizados con el nuevo bautismo. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando él hizo eso, entonces vino la señal sobre ellos y fueron identificados por las obras y señales del Espíritu Santo, hablando en lenguas a través de ellos y profetizando y magnificando a Dios. Ellos fueron identificados por su sacrificio. La ciudad de Éfeso era una de las 3 ciudades más grandes de Asia. Era una ciudad muy rica, donde su gobierno era romano y su idioma era griego.
Seguramente el Evangelio se extendió gracias a los convertidos en este importante centro comercial y cultural. Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta ciudad, fue pastor de ella solamente por 3 años, pero cuando él estaba ausente del rebaño, continuamente estaba pensando en ellos y orando por ellos. Cuando Pablo dejó esta ciudad, viajó a la provincia de Macedonia nuevamente, donde se encontró con Lucas, quien se sumó a los misioneros que viajaban con él. Desde este punto, Pablo comenzó a despedirse de los discípulos, donde, reuniendo a los ancianos en Miletos, les dedicó unas últimas palabras antes de llegar a Jerusalén. Ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido denunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre a quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, les pido que miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo fue despedido con gran llanto entre sus hermanos que le amaban, al saber que no le volverían a ver. Los misioneros siguieron su camino, donde encontraron hermanos que le rogaban a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén, pero Pablo continuaba sin mirar atrás. En los corazones de los misioneros que le acompañaban en el viaje se sembraba el temor a perderlo. Cuando Pablo y sus fieles compañeros llegaron a Cesarea, se hospedaron por unos días en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Felipe vivía con su familia y entre ellos sus 4 hijas doncellas que profetizaban. Cierto día llegó a visitarlos desde Judea un profeta llamado Agabo, quien tomó el cinto de Pablo y ató sus manos y sus pies, representando lo que el Espíritu de Dios le mostraba. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hermano Pablo, lo mismo hemos visto mis hermanas y yo. El viaje a Jerusalén es arriesgado. Hermano Pablo, si algo puedo pedirle, es que no vaya a Jerusalén. Usted es como un padre para mí, no quisiera perderlo. Mi hermano, le ruego que detengamos el viaje. En otras ocasiones hemos esquivado la muerte. Podemos quedarnos aquí o dirigirnos a otra ciudad. Podemos esperar un tiempo antes de ir a Jerusalén. Por favor, nosotros le amamos, hermano. Ha sido muy importante para nosotros y para mucha gente. Lo que usted pueda sufrir, también nosotros lo vamos a sufrir. Sé que usted no tiene miedo, nunca lo ha tenido, pero esto es muy peligroso. Hemos tenido advertencias. Mi hermano, le ruego lo piense. Podemos orar por esto. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como quisiera que cambiara de opinión, pero sé que no va a ser así. Así es. Entonces que se haga la voluntad del Señor. Así tiene que ser, mis hermanos. Llegando a Jerusalén y siguiendo el consejo de los ancianos, Pablo se dirigió al templo para ser purificado. La intención era demostrarle al pueblo que él sí guardaba la ley judía y aplacar en alguna medida los comentarios y la información que había llegado sobre Pablo, pues
Se decía que él enseñaba a judíos y gentiles a apostatar de la ley de Moisés. Este consejo buscaba librar a Pablo de la persecución, puesto que los hermanos y apóstoles de Jerusalén sabían que al ver a Pablo se juntarían a escucharlo. En el templo, Pablo buscaba anunciar el cumplimiento de los 7 días de purificación. Él sabía que corría peligro, pero Jerusalén significaba mucho para él. Allí, Pablo había perseguido a la iglesia y ahora, como cristiano, representaba mucho para su fe, pues en ese lugar Jesús había padecido la crucifixión. Mientras Pablo estaba entre la multitud y sin sospecharlo, fue reconocido e increpado por unos judíos. Varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. La multitud se conmovió por estos dichos y todos se agruparon, sacaron a Pablo del templo, cerraron las puertas y comenzaron a golpearlo con violencia, esperando quitarle la vida. El pueblo estaba alborotado y como fue avisado el tribuno romano, llegaron unos soldados y centuriones a ver qué ocurría. Esta fue la única forma en que dejaron de golpearlo. Los romanos sacaron a Pablo de ahí en peso sobre sus hombros por causa de la violenta paliza que había recibido de la turba. Pablo había quedado bajo custodia y los judíos lo acusaban ante las autoridades romanas sin poder demostrar esas acusaciones. Por su parte, los romanos no encontraban motivos para juzgarlo y como no sabían qué hacer con él, era transferido de corte en corte, donde presentaba una y otra vez su declaración, que consistía en relatar su experiencia con Dios, mostrando al mismo tiempo que no había transgredido la ley romana. Pese a esto, era mantenido como un prisionero por causa de los judíos. Todo transcurre de la misma forma, hasta que Pablo pide presentar su caso ante el César, motivo por el cual es llevado a Roma. En este lugar, Pablo es mantenido bajo arresto, pero esta vez en una casa, situación que le permite recibir a sus hermanos y seguir ministrando desde la prisión. Durante todo el encarcelamiento, Pablo se mantuvo fiel a su ministerio y escribió a los hermanos de diferentes iglesias, como por ejemplo a Efesios y Colosas. Se dice que pasado un tiempo fue dejado en libertad, continuando así su ministerio, y que tras ministrar en las ciudades fue arrestado nuevamente, prisión que lo llevaría al final de su camino. Como dice el hermano Branham, la manera de ministrar de Pablo, aún desde la cárcel, estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar, y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en la orden profética como Pablo. El ministerio de Pablo se podría clasificar en 3 partes. Primeramente, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Sin importar cuál fuera el costo, él nunca se apartó de ella. Note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el Concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su poder ni su jurisdicción. Dios y solamente Dios lo enviaba y lo guiaba. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. En segundo lugar, su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. En tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio, que le había sido dado por Dios. Pablo había sido el instrumento para atraer multitudes de ovejas gentiles. Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban fruto digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil. Su última carta la escribe Pablo en momentos adversos, dedicándola a Timoteo, su fiel compañero de misiones, a quien amaba como a un hijo. Por su parte, Timoteo se encontraba ministrando en la iglesia de Éfeso, y cuando la carta de Pablo llega a sus manos,
la abre y comienza inmediatamente su lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tras consagrarse al Evangelio, la vida de Pablo llega a su fin por dictamen de Nerón, quien lo hace decapitar. Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo, supo que el alcance de la palabra de Dios llegaría a todas partes, pero quizás nunca se imaginó que 2000 años más tarde le estaríamos agradecidos por sufrir y padecer para llevar el Evangelio a los gentiles. Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar haciendo exactamente como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo antes de que la revelación fuese entregada no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la edad de la iglesia de Éfeso, porque el mensajero de cada edad, a pesar de cuando viene o cuando se va, es aquel que enfoca esa edad hacia Dios por medio de un ministerio en el cual se manifiesta la palabra. Pablo fue aquel hombre. Participaron en este radioteatro como Bernabé Diego Chamaca, como hermanos cristianos Juan Chamaca, Verónica Chamaca y Pablo González, como anciano judío David Bahamondes, como Pedro Mario Ursúa, representando a Jacobo Abner Campos, como Timoteo Esteban González, como hombre macedonio Bastián Pérez, representando a la divina Catalina Pérez y el dueño de la divina Alexis Pérez, como el carcelero David Bahamondes, representando a Silas Esteban Bécar, como Lucas Luis Carrasco, como hombre efesio Pablo Chamaca, como Agabo Rosenberg Castillo, como profetisas Rebeca Ursúa